La última vez que vi a mi compañero Rafael fue a las 10:47 de la mañana del 12 de marzo, en la galería subterránea que los mapas del sistema SAC-ACTUN designan con el código TS7, una galería de agua cristalina a 16 metros de profundidad que habíamos explorado juntos el día anterior sin ningún incidente, y lo vi alejarse hacia el fondo oscuro de esa galería con la linterna encendida y el equipo completo y los tanques llenos. Lo vi exactamente como se ve a cualquier buzo en cualquier cueva inundada del mundo, sin nada que anunciara lo que iba a ocurrir en los siguientes 4 minutos, y cuando los 4 minutos pasaron y Rafael no había regresado al punto de turnaround que habíamos establecido antes de la inmersión, y cuando los 8 minutos pasaron, y cuando los 12 minutos pasaron y mis alarmas de seguridad me indicaban que debía subir independientemente de lo que hubiera o no hubiera encontrado, subí, y en la superficie del cenote de acceso encontré al guía local que nos había llevado ahí sentado en la orilla, con las manos en las rodillas y con una expresión en la cara que yo no había visto en los 4 días que llevábamos trabajando juntos. Una expresión que no era sorpresa, sino otra cosa, algo más parecido al reconocimiento de algo que había esperado que no ocurriera, pero que en algún nivel siempre había sabido que podía ocurrir. Y cuando le dije que Rafael no había salido, él me miró un momento y dijo 3 palabras que en ese momento no entendí del todo, pero que desde entonces no he podido dejar de escuchar. Ya se lo llevó. Soy buzo de exploración espeleológica con 12 años de experiencia en sistemas de cuevas inundadas. He buceado en el Garlapsi de Malta, en el Horda de los Urales, en el Fossil Spring de Arizona, y en los últimos 4 años me he especializado en los sistemas de cavernas inundadas de la península de Yucatán, que son los más extensos del planeta, con el sistema SAC-ACTUN como el más largo de todos con 347 kilómetros documentados, y con una cantidad de kilómetros adicionales todavía sin explorar que los espeleólogos de la región estiman en varios cientos más. Una red de galerías subterráneas de agua dulce que se extiende bajo la selva del Caribe mexicano, y que para los mayas que vivieron sobre ella durante siglos, no era simplemente un sistema hidrológico, sino la geografía física de su inframundo, el Xibalbá, con los cenotes como bocas de acceso, entradas reales y verificables al mundo de los muertos. Y yo llegué a ese sistema por primera vez hace 4 años, sin ningún marco de referencia espiritual o mitológico, solo con el equipo técnico y el entrenamiento y la curiosidad de un explorador. Y en esos 4 años el sistema SAC-ACTUN me fue mostrando cosas que el entrenamiento y el equipo técnico no habían preparado para ver, cosas que fui ignorando o racionalizando porque eso es lo que hacemos los exploradores cuando encontramos algo que no cabe en nuestros mapas. Lo clasificamos como anomalía y seguimos avanzando. Hasta que el 12 de marzo Rafael dejó de subir y la anomalía ya no pudo clasificarse como nada que yo conociera. El sistema SAC-ACTUN se extiende bajo los municipios de Tulum y Solidaridad en Quintana Roo, y sus cenotes de acceso están distribuidos a lo largo de esa zona de selva baja y hotelería de lujo que el turismo conoce como la Riviera Maya. Esa franja de tierra donde conviven los resorts de 5 estrellas y las ruinas mayas y los cenotes que los turistas visitan de día con salvavidas y foto incluida, y que de noche, cuando los turistas se van y los guardias de seguridad cierran los accesos y la selva recupera sus sonidos propios. Son lugares de una naturaleza completamente diferente. Lugares que huelen a tierra antigua y a agua que ha estado encerrada en la piedra caliza durante miles de años y que producen un silencio específico que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que el sonido no puede cubrir. Y yo había aprendido en 4 años a moverme en ese sistema con la confianza de quien conoce un territorio, a reconocer sus galerías y sus corrientes y sus particularidades geológicas. Y esa confianza era exactamente lo que me había impedido escuchar lo que los hombres que conocían ese sistema de una manera diferente a la mía llevaban años tratando de decirme sin que yo lo estuviera escuchando de la forma correcta. Rafael y yo habíamos llegado a Tulum el 8 de marzo con un proyecto de documentación fotográfica de las galerías del sector TS del sistema. Un sector que lleva ese nombre por las iniciales del primer explorador que lo cartografió en los años 90 y que incluye algunas de las galerías más profundas y menos visitadas de todo el SAC-ACTUN.
Galerías donde la visibilidad es perfecta, donde la temperatura del agua se mantiene en 23 grados todo el año, donde la formación de espeleotemas bajo el agua produce paisajes que los fotógrafos especializados en cuevas describen como los más hermosos que existen en cualquier sistema del mundo, y donde los geólogos del INAH, que han analizado las corrientes internas, llevan años documentando algo que en sus propios informes describen con un lenguaje académico cuidadoso, pero que en términos simples significa esto. Hay corrientes de agua en algunas galerías del sector TS que van en la dirección equivocada, que fluyen hacia donde no deberían fluir según cualquier modelo hidrológico aplicable a ese sistema, y que nadie ha encontrado una explicación satisfactoria para ese fenómeno en los más de 30 años que lleva siendo documentado. Y esas galerías con las corrientes que van en la dirección equivocada eran exactamente las que Rafael y yo teníamos planificado fotografiar. El primer día de trabajo todo fue normal en el sentido de que nada fue completamente normal, pero nada fue lo suficientemente anormal como para detenerme. Y esa es la descripción más honesta que puedo dar de mi primer día en el sector TS del SAC Actun con Rafael. El equipo funcionó correctamente. Las galerías eran exactamente como los mapas las describían. La visibilidad era excepcional. Las formaciones bajo el agua eran tan extraordinarias que Rafael me tocó el hombro 3 veces durante la primera inmersión simplemente para señalarlas, y al mismo tiempo había algo en ese sector específico del sistema que yo registré con la parte de la mente que en el buceo en cueva uno aprende a escuchar sin cuestionarla porque esa parte de la mente ha salvado vidas. Esa parte registró algo que no era ningún problema técnico identificable, sino algo más difuso, una sensación de densidad en el agua que no correspondía a las lecturas del equipo. Como si el agua en esas galerías tuviera un peso diferente al agua en el resto del sistema, y con esa densidad llegó un olor que el equipo de buceo no debería poder registrar bajo el agua, pero que registré de todas formas. Un olor que no era el olor mineral neutro del agua del cenote, sino algo orgánico, algo que olía como tierra removida después de mucho tiempo sin ser tocada. Y ese olor duró exactamente el tiempo que tardamos en cruzar el punto donde las corrientes cambiaban de dirección. Esa tarde, después de la primera inmersión, le pregunté a Sergio, el guía local que trabajaba con nosotros, si había alguna particularidad del sector TS que debíamos conocer, y Sergio me miró con la expresión específica que tienen las personas que llevan mucho tiempo esperando una pregunta y que cuando llegan no saben exactamente cuánto de la respuesta dar. Y después de ese momento de evaluación, me dijo que ese sector del sistema tenía un nombre en maya yucateco que él no iba a pronunciar en ese momento, porque había cosas que era mejor no nombrar cerca del agua, y que ese nombre, sin pronunciarlo, se traducía aproximadamente como el lugar donde Quisin respira, que Quisin era la deidad maya del inframundo que los españoles habían traducido como el diablo para hacer más fácil la evangelización, pero que no era el diablo en ningún sentido cristiano, sino algo completamente diferente, algo que habitaba el agua subterránea desde antes de que hubiera humanos sobre ella, y que los mayas que habían vivido sobre ese sistema durante siglos lo sabían, y por esa razón los cenotes de ese sector nunca habían sido cenotes de uso cotidiano, sino cenotes de ritual, cenotes donde se dejaban ofrendas, pero donde nadie se metía al agua si podía evitarlo, y que los buzos que habían explorado ese sector en los últimos 30 años habían tenido una tasa de incidentes que Sergio conocía, porque él había sido guía de varios de ellos, y que era significativamente más alta que en cualquier otro sector del sistema, y que ninguno de esos incidentes había sido investigado como otra cosa que accidentes de buceo en cueva, porque eso era lo que el sistema de registro oficial tenía capacidad de procesar. Al segundo día de trabajo el olor llegó antes. En el momento en que entramos al agua en el cenote de acceso al sector TS, y antes de que hubiéramos descendido más de 3 metros, y lo registré con la misma parte de la mente que lo había registrado el día anterior, y lo catalogué mentalmente, y seguí descendiendo porque el trabajo tiene su propia lógica y su propia urgencia, y porque 11 años de buceo en cueva te enseñan que el miedo es información valiosa, pero que no es una instrucción. Y en la primera galería del sector, todo estaba como el día anterior, la visibilidad perfecta, las formaciones extraordinarias,
la corriente yendo en la dirección equivocada, y fue en la segunda galería, en la que los mapas designan TS4, donde vi por primera vez algo que no estaba en ningún mapa y que no tenía ninguna explicación geológica que yo pudiera identificar. Marcas en la pared de roca caliza a aproximadamente 2 metros del suelo de la galería. Marcas que no eran erosión natural y que no correspondían a ninguna herramienta de exploración que yo conociera. Marcas que tenían una regularidad y una distribución que mi cerebro procesó instintivamente como intencional, como si algo hubiera marcado esa pared con una intención específica que yo no entendía. Y las fotografié y seguí avanzando sin mencionar nada a Rafael porque quería ver si él las veía también sin que yo se lo señalara. Y en el camino de regreso, Rafael pasó exactamente frente a las marcas, sin detenerse y sin señalar nada. Y esa noche, cuando le pregunté si había notado algo en la pared de TS4, me miró y dijo que no había notado nada particular. Y en ese momento entendí que o él no las había visto o yo había visto algo que no estaba ahí. Al tercer día de trabajo, el equipo fotográfico de Rafael falló en un punto específico de la galería TS6. Falló de la forma en que falla el equipo cuando hay algo que interfiere con la electrónica, no de la forma en que falla por descarga de batería o por daño mecánico, y Rafael lo revisó bajo el agua y el equipo parecía funcionando correctamente en todo menos en la función principal. Y cuando salimos del agua y lo revisamos en la superficie funcionaba perfectamente, y eso en buceo en cueva es el tipo de cosa que uno anota en el registro y a la que no le da mayor importancia, porque el equipo tiene comportamientos erráticos en ciertas condiciones y las cuevas inundadas producen condiciones que no se reproducen en superficie. Pero que esa noche, en la habitación del hotel de Tulum, donde me quedé revisando las fotos de los 3 días de trabajo, me hizo notar algo que no había notado antes, que las fotos del sector TS que yo había tomado con mi equipo en esos 3 días, tenían en algunas de ellas, en las fotos de las galerías más profundas, en el fondo de la imagen donde la visibilidad perfecta del agua debería mostrar simplemente la roca de la galería extendiéndose hacia la oscuridad. Había algo que en las primeras revisiones había tomado como una particularidad de la refracción de la luz, pero que en la revisión más cuidadosa de esa noche ya no podía tomar como eso. Había en el fondo de esas imágenes una sombra que tenía una forma que la roca no debería tener, una forma que era demasiado articulada para ser roca, demasiado simétrica para ser sedimento, demasiado grande para ser cualquier animal que habitara ese sistema. El cuarto día de trabajo fue el día que Rafael no salió del agua, y lo que ocurrió en las horas siguientes a ese momento es lo que más me cuesta contar porque es lo que más me cuesta recordar sin que algo en mí quiera cerrar esa memoria y guardarla en el mismo lugar donde uno guarda las cosas que no puede procesar todavía. Y lo que ocurrió fue esto. Sergio llamó a la base de rescate acuático de Tulum. Llegaron 3 buzos de rescate que conocían el sector TS. Entraron al sistema, buscaron durante 4 horas y salieron sin haber encontrado nada, sin equipo de Rafael, sin rastro de Rafael, sin ninguna explicación para cómo un buzo con 12 años de experiencia en cueva, con equipo completo y en perfecto estado, con plan de buceo establecido y con compañero de inmersión, había desaparecido en una galería que tenía salida única y que había sido revisada completamente por los equipos de rescate. Y el jefe del equipo de rescate, un hombre de unos 40 años que llevaba 15 buceando en ese sistema, me dijo algo que no incluyó en su reporte oficial porque en los reportes oficiales no hay casilla para lo que me dijo. Me lo dijo en voz baja mientras recogíamos el equipo en la orilla del cenote. Me dijo: este no es el primero que se pierde en TS6 y TS7. Son el tercero en lo que yo llevo, y ninguno de los 3 apareció. Y cada vez que busqué en esas galerías, encontré lo mismo que encontré hoy, que es nada, que es el agua limpia y quieta, como si nunca nadie hubiera estado ahí. Pasé los 3 días siguientes en Tulum sin poder irme porque las autoridades querían tomar mi declaración y porque algo en mí no podía simplemente comprar un boleto de avión y regresar a la Ciudad de México como si nada hubiera terminado, como si la historia de Rafael tuviera un punto final que yo pudiera dejar atrás. Y en esos 3 días hablé con Sergio cada tarde durante horas. Hablé con él de una forma diferente a como había hablado en los días de trabajo.
sin el filtro profesional que uno pone cuando está documentando y que hace que ciertas conversaciones no ocurran porque no corresponden al marco del proyecto. Y lo que Sergio me contó en esas 3 tardes era un conocimiento que él tenía no de libros ni de investigación académica, sino de haber crecido en esa región y de haber pasado su vida adulta llevando exploradores a esos cenotes, y de haber acumulado en ese tiempo una forma de entender ese sistema que no coincidía completamente con ninguna de las formas en que los exploradores y los geólogos y los fotógrafos que él guiaba lo entendían. Y lo que me dijo sobre Kissing, lo que me dijo con la calma de quien describe algo que ha aceptado hace mucho tiempo, era esto: que Kissing no era una leyenda en el sentido en que los occidentales usan esa palabra. No era una historia que la gente contaba para explicar lo que no entendía, sino una descripción de algo que existía, que había existido en esa agua desde antes de que hubiera humanos que pudieran nombrarlo, y que lo que los mayas habían llamado Kissing, los arqueólogos lo llamaban anomalía hidrológica, y los buzos lo llamaban condición de cueva, y que todos esos nombres distintos describían la misma presencia que llevaba en ese agua desde antes de que existiera ningún nombre para ella. Sergio me contó que en la tradición que él conocía, la que le habían transmitido los ancianos de su comunidad, y que ya casi nadie en las nuevas generaciones conocía, porque las nuevas generaciones crecían con internet y con la versión turística de la cultura maya, y no con el conocimiento que se transmitía de boca a boca en las comunidades que habían vivido sobre ese sistema durante generaciones. En esa tradición, Kissing no elegía a sus víctimas al azar, sino que había una categoría específica de persona que era más visible para él desde el agua. Personas que llegaban al sistema con la intención de conocerlo completamente, de cartografiarlo o fotografiarlo o estudiarlo. Personas cuya relación con el sistema era de conquista y no de respeto, y que esas personas llegaban al agua con una visibilidad diferente a la del turista que se metía al cenote con chalecos salvavidas. Una visibilidad que Kissing podía detectar desde las galerías más profundas del sistema, y que lo que hacía cuando detectaba esa visibilidad no era atacar sino llamar, y que el llamado era lo que los buzos experimentaban como esa sensación de que debían seguir avanzando más allá del punto de turnaround, esa convicción irracional de que había algo más adelante que valía más que los protocolos de seguridad, y que los que seguían ese llamado no regresaban no porque Kissing los matara, sino porque Kissing los llevaba al Xibalbá, que en la cosmología maya no era un lugar de castigo sino simplemente el otro lado, el mundo de los que ya no estaban en este, y que desde ahí no había regreso porque no era una distancia física que se pudiera recorrer de vuelta, sino una frontera que una vez cruzada, cambiaba la naturaleza de quien la había cruzado. Lo que Sergio me dijo a continuación fue lo que más tardé en procesar. No porque fuera más perturbador que lo anterior, sino porque era específico de una manera que lo hacía más difícil de ignorar. Me dijo que los 3 días antes de que Rafael desapareciera, en esos 3 días de trabajo en el sector TS, él había observado algo que no me había dicho porque no sabía cómo decirlo en un contexto profesional sin que yo lo descartara como superstición, que era esto: que Rafael, a diferencia de cualquier otro buzo a quien él hubiera guiado en ese sector, no salía del agua con la expresión que tienen los buzos cuando terminan una inmersión en un sistema extraordinario, que es una mezcla de euforia y de agotamiento y de ganas de volver, sino que salía del agua con una expresión que Sergio describió como de escucha, como la expresión de alguien que está prestando atención a algo que los demás no escuchan, y que esa expresión había aumentado en intensidad cada día, y que el tercer día, la mañana de su desaparición, Rafael había bajado al cenote antes de que yo llegara y había estado sentado en la orilla mirando el agua durante varios minutos antes de que Sergio le preguntara si estaba listo, y que Rafael había tardado varios segundos en responder, como si estuviera saliendo de algo, y que lo que había dicho cuando finalmente respondió era: «Sí, ya escucho dónde está». El 10º día después de la desaparición de Rafael, el día en que las autoridades finalmente me autorizaron a salir de Tulum, ocurrió algo que había estado ocurriendo de forma imperceptible desde el 4.º día, pero que ese 10º día se volvió imposible de ignorar. ¿Qué fue esto? Empecé a escuchar el agua, no el agua de los cenotes porque ya no me acercaba a ningún cenote, sino el agua de la llave del hotel, el agua de la ducha, el agua de los vasos en los restaurantes,
El agua de la lluvia que esa semana cayó sobre Tulum con la intensidad específica del Caribe en marzo. Empecé a escucharla de una manera diferente a como había escuchado el agua toda mi vida, como si el agua tuviera un contenido que yo no había podido detectar antes y que ahora detectaba con una claridad que aumentaba cada día. No palabras, no nada que pudiera transcribir, sino algo más parecido a una frecuencia, a una presencia dentro del sonido del agua que era consistente y que era nueva. Y esa presencia dentro del sonido del agua tenía un olor, el mismo olor que había registrado en las galerías del sector TS, tierra antigua removida. Y cuando el 10º día ese olor llegó en el agua de la llave del lavabo del hotel, mientras me lavaba los dientes, llegó tan claramente que me alejé del lavabo de golpe y me quedé de pie en el baño del hotel, mirando el chorro de agua corriendo en el lavabo, con el corazón latiendo de una forma que no correspondía a estar parado quieto en un baño de hotel. Entendí que lo que había empezado en las galerías del sector TS, del sistema SAC Actun, no había terminado cuando yo subí del agua el día de la desaparición de Rafael. Llegué a la Ciudad de México el 11º día, y lo primero que hice cuando llegué a mi departamento en la colonia Roma fue abrir la llave de la cocina y escuchar. Y el sonido del agua en mi cocina en la colonia Roma tenía la misma frecuencia que el agua del hotel de Tulum, la misma presencia dentro del sonido que había empezado a detectar el 4º día. Y el olor llegó también, aunque más tenue, y me quedé parado en mi cocina con la llave abierta durante varios minutos, escuchando esa presencia dentro del sonido del agua, y pensando en lo que Sergio me había dicho sobre el llamado, sobre cómo el llamado no era una voz, sino una convicción, y pensando en lo que Rafael había dicho esa mañana, antes de entrar al agua por última vez, que ya escuchaba dónde estaba algo, y pensando en que yo llevaba 7 días escuchando lo mismo que Rafael había escuchado, y que la diferencia entre Rafael y yo en ese momento era que yo lo sabía, y que eso, saber que lo estaba escuchando, era la única distancia que tenía entre yo y el paso que Rafael había dado. Llamé a Sergio esa noche desde la Ciudad de México. Necesitaba decirle lo que estaba escuchando y necesitaba que él me dijera algo que me ayudara a entender si lo que escuchaba era el inicio de lo que le había pasado a Rafael o era otra cosa. Y Sergio contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando la llamada. Y cuando le dije lo del agua y lo del olor, me preguntó cuántos días llevaba escuchándolo, y le dije que 7. Y hubo un silencio en la llamada que duró varios segundos y luego me dijo algo que yo no esperaba escuchar. Me dijo, «Usted es el 4. Hay otros 3 que sobrevivieron a la pérdida de alguien en ese sector y que me llamaron desde sus ciudades con lo mismo que usted me está describiendo, y los 3 siguen escuchándolo, y los 3 aprendieron a vivir con ello. Y lo que yo les digo a todos es lo mismo, que escuchar no es lo mismo que responder, que mientras no respondan están del lado correcto». Y cuando le pregunté cómo se responde al agua, me dijo, uno no responde con palabras, uno responde con el cuerpo, uno responde cuando decide meterse al agua sabiendo lo que hay en ella. Y entonces le pregunté la pregunta que no había podido hacer antes, la pregunta que había estado evitando durante 11 días. Le pregunté si Rafael había respondido antes de entrar al agua ese último día, o si el agua lo había tomado sin que él respondiera. Y Sergio tardó más tiempo de lo normal en responder, y cuando respondió dijo, lo que me pregunta no tiene una respuesta que yo pueda darle. Lo que puedo decirle es que Rafael bajó al cenote 15 minutos antes de que usted llegara, y que cuando yo lo vi sentado en la orilla mirando el agua, ya tenía la expresión de quien ya respondió. Los meses siguientes en la Ciudad de México fueron los meses en que aprendí lo que Sergio había querido decir con que los otros 3 habían aprendido a vivir con ello. Porque aprender a vivir con ello no era en ningún sentido una frase de consuelo, sino una descripción literal de un proceso de adaptación, un proceso de aprender a hacer todas las cosas cotidianas que implican agua de una manera diferente, de aprender a abrir la llave con la misma distancia con que se abre una puerta en un lugar donde uno sabe que hay algo del otro lado, de aprender a ducharse sin escuchar, que es más difícil de lo que suena, porque la ducha es uno de los momentos donde el sonido del agua es más envolvente y donde la presencia dentro de ese sonido
es más clara, de aprender a no quedarse quieto frente a cualquier cuerpo de agua por más de cierto tiempo, porque el tiempo quieto frente al agua es el tiempo en que la presencia dentro del sonido del agua aumenta de intensidad hasta el punto en que ya no es presencia, sino algo más específico, algo que tiene dirección, algo que señala hacia abajo y hacia adentro, con esa convicción irracional que Sergio había descrito como el llamado. Y yo aprendí todos esos protocolos de la misma forma en que los buzos aprenden los protocolos de seguridad de la cueva, por repetición, por disciplina, por la comprensión de que el protocolo existe para mantenerte vivo en un entorno donde sin él no lo estarías. Lo que no aprendí a hacer, lo que en esos meses no encontré forma de hacer, fue dejar de pensar en Rafael, no de la forma en que uno piensa en alguien que perdió, sino de una forma diferente, de la forma en que uno piensa en alguien que está en algún lugar, que uno no sabe dónde, pero que existe la posibilidad de que esté en algún lugar. Y esa distinción entre perder a alguien y saber que está en algún lugar aunque no puedas acceder a ese lugar, es la que hace que la desaparición de Rafael no funcione como un duelo normal en mi cabeza, porque el duelo normal tiene una certeza en el centro, la certeza de que la persona ya no está. Y lo que yo tenía en el centro de lo que sentía por Rafael no era esa certeza, sino exactamente su ausencia. Porque Sergio me había dicho que Kissing no mataba, sino que llevaba. Y si llevaba, entonces, Rafael estaba en algún lugar, en el Xibalbá que los mayas describían como el inframundo, y que el agua del sistema Sac-Actun conectaba con este mundo de formas que ningún modelo hidrológico podía explicar del todo. Y esa posibilidad, la posibilidad de que Rafael estuviera en algún lugar al que yo podría llegar si respondiera al llamado, era la parte más peligrosa de todo lo que me había ocurrido. Más peligrosa que el olor, y más peligrosa que el sonido dentro del agua, y más peligrosa que la presencia en las galerías, porque era la parte que producía en mí algo que no era miedo sino otra cosa, algo que tardé meses en nombrar, y que cuando lo nombré como esto: tentación. Volví a Tulum 7 meses después de la desaparición de Rafael. No con equipo de buceo, no con plan de inmersión, solo con la intención de hablar con Sergio una vez más y de estar cerca del sistema sin entrar en él, y de ver si eso me ayudaba a procesar algo que en la Ciudad de México no había podido procesar. Y Sergio me recibió en la orilla del cenote de acceso al sector TS, con una expresión que mezclaba el saludo y la evaluación, como si estuviera calculando en qué estado había llegado. Y nos sentamos en la orilla durante un tiempo largo sin hablar, mirando el agua verde y quieta del cenote que de superficie parecía completamente inocente, completamente hermoso, completamente el lugar donde los turistas se toman fotos. Y en algún momento de ese silencio, el olor llegó, más fuerte que nunca. Tierra antigua y algo orgánico que no tenía nombre. Y la presencia dentro del sonido del agua llegó también aunque el agua estaba quieta. Y Sergio lo notó porque me miró y dijo: ¿lo escuchas? Y le dije que sí. Y él asintió y dijo: yo también, siempre, cada vez que vengo aquí, después de 20 años, siempre. Es parte de trabajar con este sistema. Uno aprende que está ahí y que va a estar ahí siempre, y que lo único que puede hacer es no responder. Y eso es suficiente. No responder es suficiente. Y luego me dijo algo que no me había dicho en ninguna de las conversaciones anteriores. Me lo dijo mirando el agua. Me dijo: a veces creo que los que respondieron no lo hicieron por descuido ni por error, sino porque en algún punto el llamado se volvió más fuerte que cualquier razón para no responder. Y que tal vez eso no es una falla de quien respondió, sino simplemente la naturaleza de lo que llama. Que lleva miles de años llamando, y que ha aprendido exactamente cómo llamar a cada persona. Y que con Rafael sabía llamarlo de la forma correcta y que con usted todavía está aprendiendo. Lo que Sergio me dijo esa tarde me acompañó de regreso a la Ciudad de México y me ha acompañado desde entonces con una persistencia que me indica que es verdad, o que al menos es verdad en un sentido que importa, que Kissing está aprendiendo cómo llamarme, que los 7 meses desde la desaparición de Rafael han sido 7 meses en que algo en el agua subterránea de la península de Yucatán ha estado calibrando la forma específica en que llega a mí,
ajustando la frecuencia dentro del sonido del agua y el tipo de olor y la dirección del llamado, hasta encontrar la combinación exacta que en mí produce algo más que presencia, que produce esa tentación que nombré meses atrás y que no ha disminuido, sino que ha aumentado de una manera que reconozco como el mismo proceso que Sergio describió, como el llamado volviéndose más fuerte que cualquier razón para no responder, y lo que me mantiene del lado correcto, lo que hasta ahora ha funcionado como la distancia entre yo y el paso que Rafael dio, no es el miedo, porque el miedo en este punto ya no es suficiente, sino algo más específico que el miedo, que es el conocimiento de que responder no es encontrar a Rafael, sino simplemente dejar de estar aquí, y que estar aquí, aunque sea con el olor en el agua y la presencia en el sonido y el llamado que aumenta, es preferible a no estar. Y esa preferencia es la única herramienta que me queda y la única que necesito que siga funcionando. Porque el día en que esa preferencia no sea suficiente, ya no habrá nadie que cuente esta historia desde este lado. Hay algo que debo decir antes de terminar. Algo que he guardado para el final porque cambia la forma en que se entiende todo lo anterior. Y que necesita estar al final para que funcione de la manera en que necesita funcionar. Y es esto. La noche anterior a la desaparición de Rafael, la noche que pasamos en el hotel de Tulum después del tercer día de trabajo, Rafael me mostró en su cámara las fotos del sector TS que había tomado en los 3 días. Las fotos que su equipo había producido antes de fallar, y en una de esas fotos, una foto de la galería TS6, tomada desde el fondo hacia la boca de entrada de la galería, en el punto más alejado del encuadre donde la galería se curva y la luz no alcanza completamente. Había algo que yo en ese momento tomé como un efecto del agua y de la luz y de la refracción, y que Rafael había tomado de la misma forma, y que esa noche en la Ciudad de México 7 meses después, cuando abrí la cámara de Rafael, que las autoridades me habían devuelto con sus pertenencias, y que yo no había podido abrir antes de ese momento, porque no había tenido capacidad de hacerlo. Cuando abrí esa cámara, y busqué esa foto, y la abrí al máximo de resolución, y amplié el punto del encuadre donde la galería se curva, y la luz no llega. Lo que vi no era un efecto de refracción, ni ninguna cosa que el agua y la luz pudieran producir. Era una forma que era del tamaño de un hombre pero que no tenía la forma de uno, que estaba completamente quieta en el punto donde la galería se curva, que miraba hacia la cámara de Rafael con lo que en esa imagen solo podía describirse como atención, y que en la mano, si lo que tenía era una mano, sostenía algo que tardé varios segundos en identificar, y que cuando identifiqué me hizo cerrar la cámara y no abrirla de nuevo, porque lo que sostenía en lo que podría ser una mano era el equipo de Rafael, el equipo completo, los tanques y el traje y las aletas y la linterna. Todo perfectamente ordenado, sostenido como se sostiene algo que se acaba de recoger del suelo. Y la foto tenía la marca de tiempo de las 10:51 de la mañana del 12 de marzo. 4 minutos después de que yo había visto a Rafael alejarse hacia el fondo de la galería TS7, y lo que esa marca de tiempo significaba era que la foto había sido tomada automáticamente por el equipo de Rafael, mientras el equipo de Rafael ya no estaba con Rafael. Y eso a su vez significaba que entre las 10:47, cuando yo vi a Rafael por última vez, y las 10:51, cuando la cámara tomó esa foto sola, había ocurrido algo en esa galería que no tenía ninguna explicación dentro de ningún marco de referencia que yo conociera. Esta mañana, mientras escribía esto, abrí la llave de la cocina para prepararme un café y el olor llegó más fuerte que nunca desde el chorro de agua de la llave. Más fuerte que en cualquier momento desde la desaparición de Rafael. Tan fuerte que tuve que alejarme de la cocina y esperar a que pasara. Y mientras esperaba de pie en la sala de mi departamento en la colonia Roma, escuché desde la cocina, desde el chorro de agua abierto, algo que en los 7 meses anteriores nunca había escuchado, nunca con esa claridad, nunca con esa especificidad. Escuché una voz dentro del sonido del agua que decía algo que reconocí no como palabras en ningún idioma, sino como la frecuencia exacta de la voz de Rafael. La voz de Rafael dentro del agua de mi cocina en la colonia Roma. Y la voz dijo algo que no puedo reproducir aquí porque reproducirlo sería responderlo.
Y sé que reproducirlo sería responderlo porque cuando lo escuché en la cocina tuve el impulso físico más fuerte que he tenido en 7 meses de no responder. El impulso de ir a la cocina y poner las manos bajo el chorro de agua y cerrar los ojos y escuchar. Y no fui. Estoy aquí escribiendo esto en lugar de estar en la cocina. Pero la llave sigue abierta porque no fui a cerrarla. Y desde aquí, desde la sala, puedo escuchar el agua corriendo. Y en el sonido del agua corriendo, puedo escuchar la voz de Rafael, cada vez más clara, cada vez más cerca, como si el agua supiera que estoy escuchando y estuviera ajustando el volumen. Y lo único que me separa de la cocina en este momento es esto, estas palabras, este testimonio que estoy terminando de escribir. Y cuando termine de escribirlo, ya no tendré esa distancia. Y no sé lo que voy a hacer entonces. Solo sé que la llave sigue abierta y que el agua sigue corriendo y que la voz de Rafael sigue ahí dentro del sonido. Y que lleva 7 meses diciéndome lo mismo. Y que esta mañana por primera vez lo estoy escuchando de verdad. Si buceaste en los cenotes de Yucatán y sentiste algo que no pudiste explicar, escríbelo en los comentarios. Hay más personas que escuchan lo mismo desde el agua. Suscríbete para no perderte lo que sigue.